Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra asignatura de Fundamentos Matemáticos. Les saluda Álvaro Coronel. El día de hoy vamos a compartir información con ustedes dentro del área de geometría y medida sobre lo que son vectores y dentro de estos vectores fijos, vectores equipolentes y vectores libres. Iniciemos recordando qué son los vectores. Y antes de esto, sobre todo recordar qué es una magnitud. Cuando nosotros hablamos de magnitud, ¿sí? De magnitud, hacemos referencia a algo que es susceptible de medición, ¿sí? Una magnitud es algo que es susceptible de medición, como recordaremos, ¿sí? Lo que es susceptible de medición reconocemos como magnitud. Entre magnitudes o entre muchas magnitudes, nosotros tenemos magnitudes que son de dos tipos: magnitudes escalares, en las que simplemente con un valor quedan definidos, es decir, con un valor numérico. Por ejemplo, nosotros podemos medir la longitud, podemos medir la temperatura, la estatura de una persona. Estas magnitudes, basta con dar un valor numérico, queda definido una magnitud y a esto se les conoce como magnitudes escalares. Sin embargo, otro tipo de magnitudes que se conocen son las magnitudes vectoriales, que además de necesitar nosotros un valor numérico, necesitamos conocer una dirección y un sentido. Como podemos observar en la siguiente figura, vemos un niño que está corriendo para que a través del viento le permita que su cometa pueda volar, ¿sí? Esta cometa, de hecho, si es que corre en la dirección adecuada, vamos a tener una velocidad adecuada y la cometa va a volar, siempre y cuando exista viento y el viento corramos en la dirección adecuada. Si queremos hacer un análisis o el niño quiere hacer un análisis, pues acá simplemente ya no necesito, para saber la ubicación de la cometa, solamente el valor numérico, sino además necesito una dirección y un sentido. Esto es un claro ejemplo de lo que es una magnitud vectorial o de los conocidos nosotros como famosos vectores, en donde podemos también encontrar o aplicar estos vectores cuando tenemos fuerzas, ¿sí? Unas fuerzas y necesitamos mover nosotros un bloque y necesito aplicar una fuerza, pues la fuerza podría aplicar en muchos lugares, ¿sí? En muchos lugares esta fuerza podría aplicar. Entonces, además de conocer la fuerza, yo necesito saber qué dirección. Además de conocer la magnitud, necesito también darle una dirección y un sentido para que el bloque se mueva de acuerdo a esta dirección y sentido. También podríamos hablar nosotros de una velocidad, por ejemplo, una velocidad de un barco, ¿sí? Que esté en el océano. Si hablamos solo de la velocidad como tal, como magnitud, pues quedaría algo muy general. No tendríamos claro, pues, si el barco está yendo en un sentido, si está yendo hacia el norte, si está yendo al sur. En ese tipo, ¿sí? de valores no quedan claros al tomar solamente lo que es la magnitud como tal, sino es necesario conocer una dirección y un sentido. Entonces, estos son los famosos vectores, ¿sí? O lo que nosotros conocemos como vectores, cuando además de tener un valor numérico que es un valor escalar, necesitamos, sí, de este módulo, de esta dirección y de este sentido. Muy bien. Entonces, estos vectores, ¿sí? Se les conoce como un segmento de recta que está limitado por dos puntos, ¿sí? A un segmento podemos de hecho asociarle nosotros una dirección, ¿sí? A esta recta que lo contiene podemos nosotros asociarle una dirección a esta longitud, una dirección a este segmento de recta que puede ser AB y BA, que en este caso, si solamente les tomamos como segmentos, pues como segmentos de recta, si yo me muevo de A a B, o de A a B, o de B hacia A, estaríamos hablando del mismo segmento de recta. Y basta con que, con nombrar los puntos en donde tenemos el segmento y escribir las letras que lo determinan con una barra en su parte superior. Si eso lo hacemos, estamos hablando solo de un segmento de recta. Pero para nombrar a un vector como tal, ¿sí? Entre los puntos que se unen, el punto A y el punto B, además de escribir las letras, pues encima se le ubica una flecha. ¿Desde dónde a dónde está yendo? Y a esto se le conoce como una magnitud vectorial. Entonces, cuando tenemos dos puntos, ¿sí? Las letras que unen, las letras que están definidas dos puntos, y en la parte superior de estas letras ubicamos una flecha por encima, estamos hablando de una magnitud vectorial.
Así se representan los vectores. Ahora vamos a ver dentro de estos vectores lo que se les conoce como vectores fijos, ¿sí? Lo que son los llamados vectores fijos, y decimos que cuando tenemos, o cuando por dos puntos A y B no coincidentes, ¿sí? No coincidentes, pasa una única recta sobre la que se puede definir un segmento con origen y extremo en estos dos puntos, entonces esto nos determinaría un vector. Es decir, dados dos puntos A y B del plano, denominamos vector fijo de origen A y extremo B al par ordenado AB y se lo representa por AB con una flecha en la parte superior, como lo habíamos indicado en la parte anterior. Y si decimos que un vector tiene un módulo, una dirección y un sentido, pues los vectores fijos también disponen de un módulo, una dirección y un sentido. El módulo queda plenamente determinado, ¿sí?, con la simbología AB entre dos barras, que es lo que nosotros conocemos como el valor absoluto de un número. El valor absoluto. Y este valor absoluto, ¿sí?, del vector va a estar dado, o es lo que se conoce como el módulo. Al tener un valor absoluto, este valor siempre va a ser un valor positivo. La dirección del vector AB es la recta que está determinada por A y B. Es la recta que está determinada por A. Y el sentido se define sobre la recta y va el origen del vector desde el punto inicial, en este caso nuestro punto A, ¿sí?, al extremo, que en este caso es nuestro punto B. Por lo tanto, aquí el sentido sería desde A hacia B. Si nosotros cambiamos, pues estaríamos hablando de otro vector, porque el sentido sería de B hacia A, es decir, si yo tengo B, A, pues ya no estaríamos hablando del mismo vector, porque el vector origen y el vector final han cambiado, ¿sí? Porque el vector origen y el vector final han cambiado. Entonces es importante tener en cuenta esta parte de aquí, ¿sí? Hablamos de un vector BA como tal. Muy bien, avancemos. Conocemos los vectores fijos que están determinados por un módulo, una dirección y un sentido, y siempre partiendo de un punto A hacia un punto B, de un punto de origen a un punto final. ¿Qué son los componentes, los vectores equipolentes? Perdón. Si nosotros tenemos y observamos una figura como la que estamos planteando acá, ¿qué podemos observar? Hagámonos la pregunta, ¿qué observamos de común entre todos estos? Si nos fijamos un poquito, podemos darnos cuenta que todos estos vectores, ¿sí?, que todas estas flechas que tenemos ahí tienen que una característica, todos son paralelos. Primera característica, todos son paralelos. Podemos observar que todos son paralelos. Pues si hablamos de eso, para que sean paralelos quiere decir que todos tienen la misma pendiente. Una de las características. Otra, podemos observar que además de ser paralelos, todos tienen la misma dirección. Es decir, todos estamos hablando, miren, de la misma dirección. Están rumbándose en la misma dirección y sentido, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas características en dos o más vectores, que de hecho son vectores fijos, a estos vectores se les conoce también como vectores equipolentes. Si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Y de hecho, para que eso suceda, estos vectores tienen que ser paralelos. Si eso se cumple, estamos hablando de que estos vectores son vectores equipolentes. Vamos a dejar planteado aquí un ejercicio a partir de la definición de vectores equipolentes, entonces, donde que todos tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. En esta figura les voy a pedir que ustedes realicen y observen la figura e indiquen cuáles de estos vectores que tenemos aquí en la figura son equipolentes. Por ejemplo, yo puedo observar acá el vector que es el vector KL, es exactamente igual al vector IJ, es decir, tienen el mismo módulo, los dos, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. De hecho, si observamos, son paralelos. Por lo tanto, puedo decir que estos dos vectores son equipolentes. Como ejemplo, les dejo el ejercicio para que ustedes practiquen ahí y puedan observar qué vectores son equipolentes del gráfico que tenemos, ir asociando todos los vectores y determinar cuáles de estos son vectores equipolentes. Bien, sigamos avanzando
para continuar o para ir cerrando el video, como les va a ayudar a ustedes. También tenemos nosotros lo que es los vectores libres. Hemos hablado de vectores fijos, vectores equivalentes y finalmente vamos a hablar el día de hoy de vectores libres. Un vector se conoce como libre, ¿sí?, cuando tenemos un conjunto formado por todos los vectores fijos equivalentes a uno dado, ¿sí? Un vector es libre, ¿sí? Un vector libre es el conjunto de todos los vectores fijos equivalentes a uno dado. Entonces nosotros tenemos un vector libre que está aquí y que es un vector que equivalente a un vector dado. En este caso mi vector pp' es un vector equivalente a uno cuyo origen es p y cuyo final es p'. Si tengo un vector equivalente, entonces yo podría acá graficar un vector BA que es un vector libre. Entonces, todos los vectores fijos que determina un vector libre al ser equivalentes entre sí también tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. El mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido de sus representantes. A estos se les conoce como vectores libres. Recordar esto, recordar, es importante. Finalmente, para concluir el día de hoy y recordar, hemos visto, ¿sí?, lo que son vectores fijos, vectores equivalentes y vectores libres, recordando de hecho lo que es una magnitud vectorial y diferenciándole de una magnitud escalar. Y vamos a dejar aquí otra pequeña actividad para cerrar el video. Podemos observar nosotros en la figura tenemos un octágono, una figura que tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos un octágono y en este octágono tenemos varios vectores, el vector AB, luego un vector, sí, desde B hacia A, un vector BC, un vector CD, etcétera, ¿sí? Hasta cerrar. Todos los lados del octágono son vectores. ¿Qué queremos? Que anoten todos los vectores fijos que están representados en este octágono como actividad. Luego que agrupen los vectores anteriores en conjuntos de vectores equivalentes. Recordando la definición, ir agrupando los vectores equivalentes. Y finalmente que indiquen cuántos vectores libres están representados dentro de este octágono. Muy bien. Estas actividades son importantes para ustedes para poder mejorar, para poder determinar, ¿sí?, y clarificar lo que acabamos de plantear en este video. Les pido que realicen la actividad, que trabajen en esta actividad, porque esto les va a reforzar lo que acabamos de conversar, lo que acabo de presentarles a ustedes, lo que son vectores fijos, vectores equivalentes y vectores libres. Un abrazo para todos, cuídense, nos vemos en un próximo video. Un gusto siempre compartir con ustedes.